No te olvides. Ahí está. Sí, sí, es muy importante porque saben que los videos que más visitas tienen en YouTube son los de teología sistemática. Se ve que varios lo ven, lo van viendo durante la semana, los que no se pueden conectar, así que es una alegría que estemos avanzando, que estemos avanzando en este curso. Eh, yo quería comenzar el día de hoy compartiendo. Estamos hablando de la Trinidad, ¿no? Estamos hablando de cómo es Dios en sí mismo. Y vimos la semana pasada que la primera gran verdad que nos enseña las Escrituras es que Dios es uno. Dios es uno en esencia, es indivisible. No se lo puede dividir en partes. No hay una parte de Dios en un lugar y otra parte en otro lugar. Es indivisible. Todo el ser de Dios está en todo lugar, todo el tiempo, ¿no? Es indivisible, es un solo Dios, no hay más que un Dios, pero también al mismo tiempo vemos en las Escrituras que este Dios único subsiste o existe en tres personas, una sola esencia, uno en esencia, tres en personas, y vimos cómo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos un lenguaje trinitario, ¿no? En el Antiguo Testamento lo vemos más oscurecido, más solapado, lo vemos a Dios presentándose en plural, pero no cuántos eran, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen, pero después llega el Señor Jesucristo, que es la revelación máxima de Dios, es el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, es la luz que ilumina todo el Antiguo Testamento, y ahí vemos a este Dios trino, ¿no? En el bautismo de Jesús lo vemos clarísimo, vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y Jesús nos fue revelando, y el Espíritu Santo cada vez más, cada vez mejor, al Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, yo quería abrir con esto, hermanos. A ver, espérenme un segundito que... Ahí está. ¿Qué ven ahí? ¿Qué están viendo? A ver si alguien reconoce la imagen. Sólido, líquido y gaseoso. Bien, bien ahí. Sí, Morena. Vemos el agua, ¿no? Los tres estados del agua. El agua en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso. Líquido. A veces podemos pensar, o a veces usamos el agua como ejemplo para describir la Trinidad, ¿no? Cuando en la escuelita le hablamos a los niños y les decimos, bueno, Dios es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es como el agua, que a veces que puede estar en estado sólido, en estado gaseoso o en estado líquido. Pero esto después lo vamos a ver en próxima clase. Pero decir que Dios es esto es una herejía. Es una herejía que se llama modalismo. Es decir, que Dios a veces aparece como el Padre, después se pone otra máscara y aparece como el Hijo, y después se pone otra máscara y aparece como el Espíritu Santo. Y bueno, pero a veces para tratar de explicarle a los niños usamos este ejemplo del agua, ¿no? Tomamos el elemento del agua y lo explicamos. Les pregunto, hermanos, ¿podemos decir que esto es Dios? ¿Podemos decir que esto grafica a la perfección el ser de Dios? No, no, Tenemos tres estados no. del agua, pero no podemos tener el agua en los tres estados al mismo tiempo, ¿no? No, claro. Bueno, algunos han querido graficar a Dios como así, ¿no? Bueno, ¿ves? Y Dios Sí, es lo como un vimos. huevo, Dios es como un huevo, está la cáscara, está la clara, está la yema, pero es un solo huevo.
El tema es que todo el huevo no es la cáscara, todo el huevo no es la yema, todo el huevo no es la clara, ¿no? Pero bueno, a veces usan este ejemplo para hablar de la Trinidad. Este es otro ejemplo. ¿No? A veces usan el trébol, ¿lo ven? Bueno, ¿ves? Sí. Es como el trébol, es un solo trébol, pero tiene 3 hojas, ¿sí? La cuestión es que cada hoja no es la totalidad del trébol. ¿Lo pueden ver? Sí. Bueno, lo que quiero transmitir es que podríamos agarrar cualquier cosa de la naturaleza, cualquier ejemplo de la creación de Dios, y jamás, nunca ningún elemento de la naturaleza va a graficar el ser de Dios. Y eso es algo muy, muy importante de entender, ¿sí? Miren lo que Dios dice, esto lo dice Dios en Isaías 40:18. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿A qué vamos a hacer semejante a Dios? No hay nada en la creación, no existe nada en la creación que podamos tomar de ejemplo para decir, bueno, Dios es así. No, hermanos, Dios es totalmente distinto de su creación. Él es totalmente distinto. Miren, lo más parecido que hay a Dios en la creación somos nosotros, y nosotros no podemos graficar el ser de Dios. No somos ejemplo para graficar la Trinidad. A veces es mejor decirle a los niños, miren, esto es un misterio, ¿no? Es un misterio y hay que vivir con este misterio y asombrarnos de este misterio, contemplarlo y adorarlo, ¿no? Adorar a este Dios que excede nuestro conocimiento, excede nuestro intelecto, que por momentos nos abruma, nos confunde, pero no creamos que podemos tomar algo y decir, ah, bueno, esto es Dios, así tan vanamente, tan burdamente. Bueno, esto es lo, agarro un trébol, agarro una roca y puedo decir, bueno, Dios es más o menos así. No, hermanos, estamos ante un ser que existe en un modo infinitamente mejor, en una forma de existencia que es tan elevada que no nos entra en la cabeza. Así que vamos a tocar una doctrina que no la vamos a poder comprender y encaja con ese atributo de Dios que habíamos estudiado, ¿se acuerdan? Dios es Comprensible. es incomprensible. Es decir, podemos comprender algunas cosas de Dios, pero Dios excede por completo nuestra mente. Y esta es la doctrina por excelencia, que va a exceder nuestra mente. Hermanos, no lo vamos a poder entender, pero tenemos que tener claro qué es lo que las Escrituras nos enseñan sobre el ser de Dios. ¿Por qué? Y quizá Raúl se explaye en esto. Porque desviarnos en este punto es perdernos para siempre. Desviarnos en este punto es terminar en la herejía sin lugar a dudas. Todas las herejías nacen en la doctrina de la Trinidad. Tenemos en toda la historia de la iglesia, hoy se llaman distinto, hoy se llaman testigos de Jehová, hoy se llaman mormones, al principio se llamaban arrianos, socinianos, sabelianos, pero todos coincidían en las mismas herejías, o que el Hijo no es Dios, o que el Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza, o que son 3 dioses, no un solo Dios, o que el Hijo es una criatura. Cada vez que pegaron en una de las personas de la Trinidad y distorsionaron lo que la palabra de Dios dice, todo terminó en herejía. Y es muy importante, ¿por qué? Porque el Evangelio depende de la Trinidad. Esta es una doctrina central.
Nosotros no creemos que Jesucristo nos salvó. Es el Dios Trino el que nos salvó. Es el Padre enviando al Hijo a pagar el precio de nuestros pecados y enviando a su Espíritu en nosotros para aplicar esa redención a nosotros. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el que trabaja en nuestra salvación. Negar cualquier elemento de esto es perder el Evangelio. Y yo les ruego que presten atención a esta doctrina. Les ruego, es muy importante. Y gran parte de las falencias que la Iglesia tiene en este tiempo se debe a que esta doctrina, por no entenderla, por no comprenderla, por querer resolverla, o por dejarla puesta dentro de una biblioteca, ha pegado en todo nuestro conocimiento de Dios y ha distorsionado todo, ha distorsionado la alabanza, la adoración, las misiones, la evangelización, ha distorsionado el culto, ha distorsionado todo. Y yo les ruego que volvamos a las bases, volvamos a esta doctrina, ¿sí? Vamos a orar. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por mis hermanos, que tú les has dado fuerza, Padre. Por medio de tu Espíritu nos has animado, Señor, nos has traído a esta reunión. Y te rogamos, Señor, que nos ilumines, que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, y podamos contemplar tu hermosura, Señor, tu persona, tu esencia, quién eres, Señor, y poder relacionarnos contigo cada vez en mayor profundidad, Padre. Te damos gracias porque por medio de Jesucristo nos has dado a conocerte, Señor. Te hemos podido conocer. Y gracias porque tú estás completamente involucrado en nuestra redención, en nuestra santificación, en nuestro cuidado. Estás completamente involucrado. Todo tu ser, toda tu persona, puesta a disposición para nuestro beneficio. Te amamos, Señor. Te bendecimos, te honramos. Y te rogamos que nos guíes en esta noche. Te pedimos que bendigas a Raúl, Señor. Te pedimos que tú lo guíes en todo para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Vamos a continuar con lo que es la Trinidad. El hermano Esteban ya nos hizo una introducción muy importante, nos hizo recordar también lo que habíamos visto la semana pasada. Y hoy vamos a ver la deidad de las tres personas. Hoy vamos a ver la deidad de cada una de las personas de la Trinidad. Vimos con Esteban la semana pasada los que tienen para decirnos los credos, ¿se acuerdan? Los credos, las confesiones históricas de la Iglesia, como la confesión de Westminster, la cual también nos hablaba de este tema, la confesión belga, el credo de los apóstoles, Esteban estuvo mostrándonos también, el credo de Nicea, que claramente todos estos tienen una estructura trinitaria. Todos estos credos de nuestros hermanos de primer inicio era defender estas herejías. Defender que acusaran que el Hijo era creado, que el Padre solamente había que adorar, que al Hijo solamente había que adorar, que al Espíritu Santo había que adorar. Como dice Esteban, tenían otros nombres en su inicio. Hoy se llaman solo Jesús, hoy se llaman Testigos de Jehová, hoy son pentecostales también, donde el culto al Espíritu Santo es mayor que al Señor Jesús y que al Padre. Todas estas desprolijidades tienden a caer en brutales herejías, brutales. Y en defensa de estas herejías del momento, nos fueron heredados todos estos credos. También vimos la semana pasada que Dios es uno. Dios es uno. Esteban nos mostraba el Shema, nos mostraba Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye
Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y eso es monoteísmo, un solo Dios. Y eso es bien fuerte, es contundente y no hay manera. Es un solo Dios. Pero vimos también la Trinidad velada en el Antiguo Testamento. No estaba clara, pero estaba. Esteban nos daba las menciones de estas expresiones. Hagamos al hombre, hagamos. A nuestra imagen y semejanza, a nuestra. Descendamos y confundamos. El Señor hablando en plural. El hombre, en otra parte, es como uno de nosotros, dice el texto. El hombre es como uno de nosotros. Y a Isaías le dijo, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? ¿Se acuerdan la famosa frase de Isaías? Heme aquí. Bien. ¿Quién irá por nosotros? ¿Se acuerdan el ángel del Señor en el Antiguo Testamento? El cual se presentaba como el ángel de Jehová, pero de repente empieza a tener actitudes divinas. Habla en primera persona. Se deja adorar. Ningún ángel en la Biblia se deja adorar. A Daniel el ángel le prohibió adorarlo. Y al apóstol Juan el ángel le prohibió adorarlo. Entonces, el ángel de Jehová del Antiguo Testamento es el Señor Jesús. Los títulos que el Antiguo Testamento le da al Mesías: Dios fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, son títulos que no se pueden evitar. O sea, no podemos hacer la vista gorda. La Biblia le dice al Mesías que es Dios. Bien. ¿Se acuerdan que Cristo es la luz? Cristo es la luz que trae e ilumina las sombras y podemos ver con claridad el Antiguo Testamento, que antes no lo podíamos comprender con claridad. ¿Recuerdan la idea que Esteban nos daba de una habitación oscura? Que cuando se enciende la luz se ven todos los objetos que están en la habitación, pero no es que se incorporaron cuando se encendió la luz, estaban, solo que no se podían ver hasta que vino la luz, hasta que vino el Señor Jesucristo no podíamos ver la Trinidad con la claridad que hoy lo vemos. Gozamos de un privilegio enorme de poder comprender esta doctrina. Nuestros hermanos del Antiguo Testamento y aún los apóstoles, solamente el Espíritu Santo podía traer estas verdades doctrinales que salían de su corazón a la hora de predicar. Bien, entonces, y por último, que la teología de Pablo, lo que el hermano Esteban nos enseñó, que la teología de Pablo, que la teología de Pedro y que la teología de Juan claramente hablaban en un lenguaje trinitario. Está por todas las escrituras, nombrando en la gracia del Señor Jesucristo, en el amor de Dios y el Espíritu Santo. Siempre este lenguaje está en Juan, está en Pablo, está en Pedro, está en todos. Entonces es importante comprender esto, hermano. Pero hoy tenemos el desafío de ver cada una de las personas de la Trinidad y ver claramente que la Biblia nos enseña que cada persona es Dios. Cada persona es Dios. Y después vamos a, en otra clase, ver la relación que tienen estas personas entre sí que nos hacen confundir. Por la relación. En la relación está el problema para nosotros, de comprensión. Vamos a escuchar a Jesús diciendo el Padre es mayor que yo. Y bueno, ahí ya empezamos. ¿Viste? ¿Cómo acá lo dijo el Señor? ¿Cómo lo contradecís? El Señor dijo que el Padre es mayor que yo. Bueno, porque en las relaciones hay diferencias, hay distinciones. En las relaciones, no en su esencia. ¿Amén? Y esto es lo que vamos a ver hoy. Puntualmente, que cada persona de la Trinidad es divina.
Para comenzar, me gustaría leerle la confesión belga en el artículo 8, ya que estamos con los credos, con las confesiones, empiece a tener dinamismo con esto, que es muy interesante. Presenta la tradición cristiana más amplia cuando dice esto, la confesión belga del artículo 8. Según esta verdad y esta palabra de Dios, refiriéndose a las Escrituras, dice, creemos en un solo Dios, que es una sola esencia, en la que hay tres personas, verdadera y eternamente distintas, según sus propiedades incomunicables. ¿Quiénes son estas personas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es el artículo 8 de la confesión belga, que nos habla de esta verdad que está en las Escrituras. Sin embargo, los cristianos también hacen preguntas sobre la Trinidad. Las preguntas no necesariamente son de personas que son incrédulos, no, pero pueden mostrar un deseo honesto, los hermanos, de crecer en la fe. No está mal hacernos preguntas sobre la fe cristiana, siempre y cuando, no está mal indagar sobre la Trinidad, siempre y cuando estemos dispuestos a someternos a lo que la palabra de Dios nos diga. Porque yo puedo tener preguntas e interrogantes a Dios y a mi fe, pero cuando las Escrituras me lo dicen, yo debo ser humilde y aceptarlo, y no continuar en mi rebeldía. Bien. Así que debemos aprender a no especular más allá de lo que Dios nos ha dejado escrito. Si nos movemos dentro de lo que Dios nos dejó escrito, vamos a estar cuidados. El apóstol Pablo, cuando saludaba a sus hermanos de Fileto, cuando ya iba para su último viaje, él les dijo, los encomiendo al cuidado de Dios y de su palabra. Hermanos míos, la palabra de Dios es un guardián para nuestro corazón. La palabra de Dios nos protege de herejías. La palabra de Dios nos protege de que tengamos una mente fantasiosa. La palabra de Dios nos cuida de nuestro propio corazón. Por eso el apóstol Pablo dice, los dedico, los encomiendo al cuidado de la palabra de Dios. Miren, a primera vista la idea de que Dios es a la vez uno y tres parece ser una contradicción. Parece ser una contradicción. Las contradicciones no pueden ser ciertas. Una contradicción es mentira. Yo no puedo decir soy morocho, Raúl es morocho y aparte es blanco. Es una mentira. Todos ustedes saben cuál es la verdad. Bien. Entonces, no se me desconcentre. Pero las Escrituras dicen que Dios no puede mentir. Ya tenemos una gran verdad. Dios no puede haber una contradicción en Dios porque Dios no puede estar mintiendo. Dios no puede decir blanco y negro de algo que es lo mismo. Esteban, tenemos número 23:19. El número 23:19 dice, para reafirmar el punto que estoy hablando, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Él habló, ¿y no lo va a ejecutar? ¿Vieron? No es como nosotros el Señor. Lo que Él dice lo hace y lo que habla lo ejecuta. No es hombre para que mienta. Entonces, en Dios, lo que quiero que quede bien claro, no puede haber contradicciones. La Biblia no puede tener contradicciones. Bien, porque su palabra es verdad. Juan 17:17 nos dice esto. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Todo lo que encontramos en las Escrituras es verdad. Tal vez no lo podamos comprender, pero es verdad. Dios no miente. Yo no me debo alejar del principio que Dios no miente. Y el Señor nos dice en Juan 17:17, por la boca más preciosa
por la única boca santa, Él dice, tu palabra es verdad. El cargo de acusar a la Trinidad de contradicción, si se justifica, resultaría fatal para la doctrina que estamos defendiendo. Si la doctrina de la Trinidad es una contradicción, el resultado es fatal, se cae todo lo que creemos. Sin embargo, la doctrina de la Trinidad sería una contradicción solo si afirmara que Dios es uno y tres en el mismo sentido. Vuelvo a repetir esto para que quede claro. Sería una contradicción real si la Biblia enseñara que Dios es uno y además es tres en el mismo sentido. Una contradicción puede resultar no ser una contradicción. Por ejemplo, cada ser humano individual es una persona. ¿Estamos de acuerdo? Cada ser humano es una persona. Pero tiene dos sustancias el ser humano. ¿Qué tiene? Cuerpo y alma. ¿Está bien? Es una persona, pero está compuesta de dos sustancias. La materia y el espíritu. Esto lo ha dicho el Señor. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Vieron? El Señor explica este tema de la materia. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Veamos otro ejemplo. Una iglesia puede ser pobre. Una iglesia puede ser pobre materialmente, pero también puede ser rica espiritualmente. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Vieron? Es una contradicción. Le hago una pregunta. ¿Este texto es una contradicción? No, porque tú eres pobre es en dirección de algo, pero tú eres rico es que es pobre en lo físico, en lo material, pero en lo espiritual es rico. O sea, de una dirección es pobre, pero para la otra dirección es rico. No hay contradicción en este texto. Si no, Dios estaría mintiendo. Y tendríamos que decirle al Señor, Señor, ¿por qué no aclaras tus ideas? Y dime, ¿es pobre o es rico? ¿Ponte de acuerdo? No, acá no hay ninguna contradicción. ¿Queda claro eso? Bien, sería una contradicción, volvemos a la pantalla, sería una contradicción decir que el Señor es un Dios y tres dioses. Eso sería una contradicción. Decir que el Señor es un Dios y tres dioses es una contradicción. O decir que es una persona y aparte es tres personas, también es una contradicción. Es una mentira. No puede en la misma dirección, esto no puede ser verdad. Ahora, la doctrina de la Trinidad dice que el Señor es un Dios, una naturaleza divina, y que el Señor es tres personas. Él está diciendo que es en su esencia, en su ser, Él es uno, pero de otro modo es tres personas. No hay ninguna contradicción en lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que Dios es uno, en su ser, en su sustancia, pero es tres personas, no hay ninguna contradicción. Debemos distinguir entre lo que es contradictorio y lo que es incomprensible. Creo que profundamente la doctrina de la Trinidad es algo incomprensible, no contradictorio. John Owen dijo, hay muchas cosas por encima de la razón humana, pero no están en contra de ellas. Hay muchas cosas, hermanos, que nos superan lo que nosotros podemos conocer, pero no dañan nuestra razón.
Está mal que exijamos, sigue hablando Owen, que la gloria de Dios encaje en nuestras cajas mentales. Owen también nos recordó que no hay nada más absurdo, insensato y contrario a la sana razón que extraer principios filosóficos de cosas finitas, limitadas, creadas, y forzarlos sobre la infinita, increada esencia de Dios. Dios es uno en su esencia, es tres. Y es tres en tres personas. Owen nos sigue hablando y nos dice, todas nuestras nociones de Dios son infantiles. Todo lo que nosotros podemos imaginarnos de Dios es infantilismo. Por eso debemos abrazar las Escrituras, lo que la Biblia dice que Dios es. La Biblia de muy temprano nos pone a hablar en un lenguaje trinitario. No pasaron muchos versículos y él dijo que el hombre descendamos, confundamos, hagamos a nuestra imagen. Muy temprano. Calvino nos dice también, pero aún podemos encontrar en la Escritura otra nota particular con la cual mejor conocerlo y diferenciarlo de los ídolos. Pues al mismo tiempo que se nos presenta como un solo Dios, se ofrece a nuestra contemplación en tres personas distintas. Y si no nos fijamos bien en ella, si no nos fijamos bien en cada una de las personas, no tendremos en nuestro entendimiento más que un vano nombre de Dios que de nada sirve. ¿Qué dice Calvino? Que si no nos ponemos a examinar y a observar con mucha agudeza a las tres personas de la Trinidad, no conoceremos a Dios jamás. Necesitamos mirar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y comprenderlo, lo que la Biblia nos dice que podemos comprender, ver las relaciones que tienen entre las tres personas, y no nos queda otra que caer postrado para adorar. No nos queda otra que, Señor, me has superado. Pero al fin de que nadie sueñe con un Dios de tres cabezas, nadie sueñe, no hay Dios de tres cabezas. Eso es mitología pura. Acá hay un Dios y tres personas con distinciones. Bien clara. La Biblia lo muestra. Entonces vamos a ver a cada una de las personas. Tomemos fuerza. Vamos a ver la deidad del Padre, vamos a ver la deidad del Hijo y vamos a ver la deidad del Espíritu Santo. La palabra de Dios da testimonio explícito de la deidad de cada persona divina en esta Trinidad preciosa. Veamos al Padre. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí tenemos al Dios creador. En el principio. Ya empezamos con el Padre. Ya empezamos con Dios. Bien. También, 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Bien. También sus atributos divinos brillan en los títulos. Miren, Juan 17:11. Juan 17:11 dice Jesús, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así
como nosotros. Hermanos, fíjense, si Cristo está orando al Padre, ¿sí? Esto es lo que a nosotros nos confunde, y es lo que va a explicar Esteban la próxima clase, si Dios quiere, es el tema de las relaciones entre las personas de la Trinidad. Pero acá claramente Jesucristo le dice a Dios Padre Santo. Miren lo que le dice Juan 17:25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y esto han conocido que tú me enviaste. Cristo le dice al Padre, Padre justo. Sigamos avanzando. Miren lo que dice Efesios 1:17. Todo concerniente a la primera persona de la Trinidad. Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Acá las Escrituras le llaman a la primer persona de la Trinidad Padre de la gloria. Miren lo que dice 2 de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Pueden ver? Este es el Dios precioso que nosotros tenemos. Bien, miren lo que dice Santiago 1:17. Santiago dice que toda buena dádiva, todo regalo y todo regalo perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él no cambia. Él no está diciendo, no comparto mi gloria con nadie, y después le dice, no, sí, pero con Cristo sí. A Cristo le voy a dar mi gloria y se la voy a estar compartiendo. No, Él no tiene estas cosas que nosotros tenemos. Él es el Padre de las luces. Bien. 1:17 hemos visto, 2 de Corintios 6:18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Quién lo dice esto? El Señor Todopoderoso. El Señor Todopoderoso. El Padre es el Señor Todopoderoso. Vayan pensando, mientras yo leo los textos, en todos los atributos que hemos aprendido de Él. Y esto va a tener una relación y se va a ir juntando. Él sabe lo que sus hijos necesitan antes de que le pidan, y ve lo que hacen en secreto para que Él pueda recompensar sus buenas obras. Esto nos dice Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. No hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe. Acá estamos hablando de omnisciencia. Acá estamos hablando de que es el Todopoderoso, sabe. El Señor sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Estos son los atributos de Dios. Bien. Hemos visto muchas definiciones de Dios, y cada definición lo presenta con sus atributos. Un Dios misericordioso, un Dios que es Padre, un Dios que es amoroso, un Dios que lo sabe todo, un Dios que no necesita escucharnos para saber qué necesitamos, su omnisciencia, su omnipresencia, un Dios todopoderoso. Veamos ahora al Hijo. Y empecemos con un salmo para ver a Jesús. El Salmo 45, 6, 7. Bueno, este Esteban ya lo había presentado. Es uno de los salmos más extraños. Yo no me quiero imaginar lo que pensaron los judíos cuando leían este salmo. Estoy convencido que, bueno, la Biblia nos dice que ¿qué hacían? Indagaban cuidadosamente qué era esto.
No es que decían, no, esto es una locura, esto no se puede creer. No, indagaban cuidadosamente. ¿Qué significa este salmo? Mire lo que dice. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Bien, ¿de quién está hablando? De Dios. Has amado la justicia, le dice, y has aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios. ¡Wow! ¿Qué pasó acá? El Dios tuyo, le dice, lo ungió con óleo de alegría más que tus compañeros. Hermanos, acá ya vemos que el Antiguo Testamento en sus sombras no nos dicen cuántas personas hay en la Trinidad, pero ya nos está mostrando algo referente al Mesías. Los judíos sabían perfectamente que se estaba refiriendo al Mesías, pero dice, tu trono, oh Dios, es eterno para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por tanto, te ungió Dios. Y acá no tiene explicación. Esto es un misterio. Amén. No hay ninguna contradicción. Está hablando del Padre, está hablando del Hijo. ¿De quién está hablando? Y es necesario que podamos ir comprendiendo. Estaba hablando del Mesías. Bien. Él es el creador de todas las cosas. Miren lo que dice Juan 1:1. Juan 1:1 nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hermano, esto es muy contundente. En el principio, no está hablando cuando empezaron a crearse las cosas. En el principio significa siempre. Estaba con Dios, ese con Dios. Es diferente que decir era Dios. O sea, ¿qué dice Juan por el Espíritu Santo? Está con Dios. Lo veo. Hay distinciones. Es el Padre, es el Hijo, pero es Dios. ¿Puede ver? Lo mismo que nos pasa a nosotros le pasa a Juan. Está con Dios, pero es Dios. ¿Vieron? Llegan a las mismas conclusiones que nosotros llegamos. Puesto que el Verbo es eternamente con Dios y era Dios. Agustín de Hipona, en el siglo IV, dijo que el Padre, refiriéndose de Cristo, dijo, es de la misma sustancia con el Padre. Agustín se refiere a Cristo analizando las Escrituras, mirándola, y dice, es de la misma sustancia con el Padre. Pero mirando la Biblia, Agustín dice, lo miro a Cristo y no me queda otra que decir, es de la misma sustancia. Son iguales. Cristo tiene los atributos de Dios. Miremos un poquito. Es eterno. Mire lo que dice Juan 8:58. Jesús le dijo, de cierto, de verdad, le dice. Fíjense porque se aclara el Señor porque dice, van a caer de espalda porque diga esto. De verdad os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hermanos, acá no hay otra explicación. O el Señor Jesús está mal mentalmente, o como muchos decían, está loco. Otros decían, tiene demonios. ¿Pero qué decía Cristo? Yo soy. Cristo es el único que se conoce a sí mismo y Él dice, yo soy. No tengo demonios, ni estoy loco. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Wow! Esto es contundente, hermanos. Nosotros, esta doctrina es muy clara. El Señor Jesús es eterno. Sigamos viendo un poquito más. Solo Dios tiene el poder de calmar el furioso viento y las olas del mar. Solo Dios. Solo Dios abre el mar rojo, solo Dios hace los milagros más gloriosos. Y Cristo lo hizo con una simple palabra. Miren Mateo 8:26.
Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres quedaron sorprendidos, quedaron fríos, diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Vieron que lo veían? Es lo que yo le digo cada vez que miro a Cristo, es hombre. Pero ¿qué hombre hace estas cosas? Es Dios. ¿Ha escuchado alguna vez usted de algún hombre que le habla a los vientos y los vientos obedecen? No, no existe. Solo Jesús. Solo nuestro campeón. No hay nadie que haga eso. Cristo es el santo, justo y verdadero. Miren lo que dice Hechos 3:14. Este es Pedro. Pedro predicando. Pedro en el Espíritu Santo. No el Pedro que lo negó. Acá, lleno de poder, lleno de gracia. Pedro dice, vosotros negasteis ¿a quién? Al santo. Ese es un título exclusivo del Dios del Antiguo Testamento. Y al justo. ¿Pueden ver los títulos que le da Pedro al Señor Jesucristo? Hermanos, Pedro es un judío. Conoce el Shema. Sabe perfectamente que hay un solo Dios. Si Pedro no vio lo que está diciendo, Pedro está mintiendo. Pedro dice, Él es Dios, Él es el santo y el justo. ¿Puede verlo? Esto es una confesión poderosa del Espíritu Santo para nuestras vidas, para que no tengamos duda que el Señor Jesús es Dios. Sigamos. El Hijo conoce al Padre tan completa y exclusivamente que todo nuestro conocimiento de Dios depende de Cristo. Jamás hubiéramos conocido al Padre si Cristo no hubiera venido. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Solo Jesús conoce al Padre. Nadie más. Satanás no conoce al Padre. Ningún ángel, ninguna criatura conoce al Padre, solo el Hijo. Sino el Hijo, solo el Hijo, hermanos. Qué buen texto. Miren Juan, el Hijo tiene conocimiento infinito. Miren lo que dice Juan 16:30. Juan 16:30 nos va a hablar de otro atributo de que tiene el Señor Jesús. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Esto le están diciendo los discípulos. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. ¿Pueden ver su omnisciencia? ¿Pueden ver su sabiduría terrible? Incluyendo las obras de los hombres y los pensamientos secretos de sus corazones. Miren lo que dice Apocalipsis 2:19 y el versículo 23. Dice el Señor, Jesucristo está hablando, yo conozco tus obras, y también conozco tu amor y tu fe y tu servicio, y también conozco tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. No sucedieron, y Cristo ya las conoce. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestra obra. Hermano, ¿quién es el único ser que puede conocer el corazón del hombre? Es Dios. Acá está hablando Cristo. Cristo es Dios. No tenemos duda, la Biblia nos muestra que el Señor es Dios. Él está con su pueblo en todos los lugares. Miren lo que dice Mateo 18:20. Si no es Dios,
es que tiene un problema mental. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermano, ¿está hablando poesía? ¿Esto es poesía? El Señor, y tampoco puede mentir. El Señor, su omnipresencia, hermano. Este es el atributo que nosotros debemos ver en el Señor Jesús. Él está en todos lados. Él está en todos lados. Bien, demostrando su eternidad y su omnipresencia, Él es el Dios de la vitalidad porque tiene vida en sí mismo. Juan 5:26. Bueno, este texto es contundente. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Pueden ver? Esto es de la misma sustancia, diría Agustín. Agustín leía este texto y ¿qué gritaba? Es de la misma sustancia. No hay otra explicación. Son iguales. Bien, veamos al Espíritu Santo. Veamos ahora al Espíritu Santo. El Espíritu es el Señor que habitó con Israel en su redención y en el éxodo de Egipto. Tenemos Isaías 63, 11 al 14, que dice este texto precioso. Dice, pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciendo así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó. ¡Wow! Salmo 23. Pero acá está el Espíritu Santo. ¿Quién es el pastor acá? El Espíritu Santo. Como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. El Espíritu Santo es el pastor en este texto, hermanos. El Espíritu Santo. Y Cristo también es el pastor. Y Jehová Dios también es el pastor. Hermoso texto, precioso. El Nuevo Testamento atribuye al Espíritu Santo las palabras pronunciadas por el Señor en el Antiguo Testamento, identificándolo al Espíritu como el Señor 3 veces santo. Hechos 28, 25 y 27. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, esto es Isaías capítulo 6, pero acá dice que es el Espíritu Santo quien habló, por medio del profeta Isaías a vuestros padres diciendo, ve a este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sanes. Hermanos, Hechos capítulo 28 dice que el Espíritu Santo habló. Pero si vamos a Isaías capítulo 6, no lo busques Esteban porque no te lo di, ahí dice que el Señor Jehová habló a Isaías. Entonces, pueden ver con qué claridad el Señor nos dice en Hechos que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Hermoso texto también. Sí, seguimos, avanzamos.
Jeremías 31, 33 y 34. Ahí vamos a ver que es el Señor del pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Pero mire lo que dice Hebreos, sobre el mismo texto, Hebreos 10, 15 y 17. Hebreos 10, 15 y 17. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Pueden ver? El autor de Hebreo dice que el Espíritu Santo dijo lo que Jeremías dice que Jehová dijo. ¿Pueden ver cómo el Espíritu Santo es el Señor del Antiguo Testamento? Y no tenían duda los autores del Nuevo Testamento. Ya habían llegado, el Espíritu Santo los había llevado a un conocimiento precioso. El Espíritu Santo es Dios, porque conoce los pensamientos secretos de los hombres. Y mentir al Espíritu Santo también es mentir a Dios. Hechos 5, 3 y 4, todos conocemos este hecho. Todos lo conocemos. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Si reteniéndotela, ¿no se te quedaba a vos? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No mentiste a los hombres, sino a Dios. ¿Pueden ver? En la parte A dice que le mintió al Espíritu Santo, pero en la parte B dice que le mintió a Dios. Amén. No hay contradicción. Nuestro Dios no puede mentir. El Espíritu Santo es Dios. Y le vamos a dejar a Esteban la tarea de que nos explique el tema de las relaciones. Que ahí está nuestro gran problema de comprensión. Bien, el Espíritu Santo se caracteriza por los atributos de Dios, por la omnipotencia del Espíritu. Tuvo lugar en el acontecimiento más extraordinario que cuando Cristo nació. Lucas 1:34 y 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo al ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermanos, acá están los tres en el mismo texto. Bien, vemos el poder que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo que una mujer quedara embarazada sin que existiese causa natural. Esto es todopoderoso. Esto es todopoderoso. Bien, el Espíritu es el dador de la vida, ya sea al mundo animal, Salmo 104:30. Envía tu Espíritu, dice el salmista, y son creados, y renueva la faz de la tierra. Entonces el Espíritu Santo tiene vida en sí mismo. Este texto estaría en paralelo cuando Cristo dijo que el Padre tiene vida en sí mismo, de la misma manera el Hijo tiene vida en sí mismo, el Espíritu Santo tiene vida en sí mismo. Este texto es precioso también. A las almas espiritualmente muertas de los pecados, 2 Corintios 3:6. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo da vida. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu que tiene vida. ¿Qué dijo Cristo? Yo les doy vida. Él es la vida.
El Espíritu Santo es la vida. El Espíritu de Dios es bueno, lo cual experimentamos cuando nos guía en buenos caminos. Nehemías 9:20. Para que vean que también en el Antiguo Testamento. Y enviaste, dice Nehemías, tu buen espíritu para enseñarles. Y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Le enviaste tu buen espíritu para enseñarle. ¿Se acuerdan que el Nuevo Testamento dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada porque tenemos la unción del Santo, el cual nos enseña todas las cosas? Bueno, también el Señor en el Antiguo Testamento mandaba su espíritu para enseñarles. Mandaba su espíritu para enseñarles. En su sencillez, podemos decir en cuanto al Espíritu Santo, de verdad, que el Espíritu es la verdad, y el Espíritu es la vida, y el Espíritu es la vida. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Podemos ver cómo el Espíritu Santo da vida. También Dios es incomprensible para nosotros, pero el Espíritu Santo conoce a Dios. ¿Se acuerdan que dijo Cristo que conocía a quién? A Dios. Y acá el Espíritu Santo conoce a Dios. Veamos 1 Corintios 2, 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ustedes no lo conocen, dijo Cristo, yo sí le conozco. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Ustedes no le conocen, yo sí les conozco. Y también lo doy a conocer a quien quiero. Falta agregar eso nada más acá. Es lo mismo, mis hermanos. Es el Señor, su omnisciencia del Espíritu Santo. Sigamos avanzando. No es un espíritu localizado como un ángel, sino es el Dios omnipresente. El Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Esto no es poesía. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Cristo es el juez. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Este Espíritu Santo tiene presencia, no es una fuerza. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Hermanos, presta atención, toda la atención del mundo. Mucha atención. Si el Espíritu Santo no es Dios, no puede habitar en el templo que Dios preparó, porque si no es una herejía. ¿Puede verlo? El Espíritu Santo habita en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, que es el templo de Dios, nuestro cuerpo. Dios no autorizaría que alguien se siente en su templo. Él es el Señor. Él es el Rey. Cristo dijo que Él vive en nosotros. Estará con nosotros todos los días. El Espíritu Santo está con nosotros. El Señor del Antiguo Testamento estaba con su pueblo. Muy bien. Vamos a ir terminando. Si el Espíritu Santo no es Dios, ¿cómo pueden nuestros cuerpos ser el templo del Espíritu Santo? Por lo tanto, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, hermano, es Dios. Bien. Me gustaría ir terminando. ¿Tenemos la imagen de lo que hemos hablado, Esteban, hasta acá? Para hacer un resumen, lo que hemos hablado hasta acá sería esto. Que ahora Esteban lo va a estar... Bien. Decimos que Dios es uno. Y decimos que el Padre es Dios. Pero también creemos, porque las Escrituras nos dicen que el Hijo es Dios.
Y también creemos, porque las Escrituras nos los dicen, que el Espíritu Santo es Dios. ¿Creemos esto, hermanos? ¿Lo creemos? El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuál es nuestra confusión? ¿Cómo se relacionan entre ellos? Es lo que a nosotros nos confunde. Y necesitamos tener mayor atención a las Escrituras. Y para cerrar, quisiera que leamos todos juntos un credo. El credo de Atanasio. Y va a decir de esta manera, quisiera que por favor prestemos atención, yo lo voy a ir leyendo lo más lento que pueda y lo más comprensible que pueda. Prestemos atención. Dice este credo de Atanasio, que no lo escribió Atanasio, algunos dicen de esta manera. Quien quiera ser salvo debe sobre todo asirse de la fe universal. Quien no la observe en su totalidad y sin violarla, sin duda, perecerá por la eternidad. Ahora bien, esta es la fe universal, que adoramos un Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir las personas, ni dividir el ser divino. Porque el Padre es una persona, el Hijo otra, y el Espíritu Santo es también otra. Pero la deidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una. Igual en gloria, coeterna en majestad. Lo que es el Padre es el Hijo, y también lo es el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu es increado. El Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu Santo es infinito. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu es eterno. Y sin embargo, no hay tres seres eternos, pero uno que es eterno. Así como no hay tres seres increados e ilimitados, sino uno que es increado e ilimitado. El Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu es todopoderoso. Sin embargo, no hay tres seres todopoderosos, sino uno que es todopoderoso. Es maravilloso. Continuemos. Así, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no hay tres dioses, sino un Dios. Así el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor. Sin embargo, no hay tres señores, sino un Señor. Como la verdad cristiana nos compele a reconocer cada persona en particular como Dios y Señor, así la religión universal nos prohíbe decir que hay tres dioses o señores. El Padre no fue hecho, creado o engendrado. El Hijo tampoco fue hecho o creado, pero sí fue engendrado por el Padre. El Espíritu tampoco fue hecho o creado, pero procede del Padre y del Espíritu, perdón, y del Hijo. Así hay un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres espíritus. Y en esta Trinidad, ninguno es antes o después, mayor o menor que el otro, sino que las tres personas son en sí mismas coeternas y coiguales. Y por ello debemos adorar a la Trinidad en unidad y al único Dios en tres personas. Así es como debe pensar acerca de la Trinidad quien quiera ser salvo. Es necesario para la salvación eterna que la persona también crea fielmente que nuestro Señor Jesucristo se hizo carne. El Señor les bendiga, mis hermanos. ¿Sigue? ¿Me queda algo o no? Sí, sigue, pero no es de la Trinidad, es de Cristo, de la Cristología. Claro. Quería llegar hasta ahí nomás.
Esteban, todo tuyo, el Señor les bendiga, mis hermanos. Buenas Muy bien. noches. Bueno, ¿qué les pareció? Quiero empezar por ahí. Veo sesos. Veo sesos esparcidos por las paredes. Realmente es un misterio, ¿no? Cada persona es Dios, pero hay un solo Dios, ¿no? Eso es un poco lo que Grudem nos decía. ¿Se acuerdan la definición de Grudem? Dios existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios. Eso es lo que vimos hoy, que cada persona es plenamente Dios. Tenemos que ir por partes en esta definición, no podemos abarcarlo todo en una sola clase, por eso. Cada persona es plenamente Dios. Y aunque a ustedes les parezca mentira, esta palabra, personas, también es una palabra importante. Persona. La iglesia tuvo que luchar mucho intelectualmente y a través de las escrituras para llegar a esta definición de personas. Porque estas tres sustancias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no son fuerzas, no son ideas, no son conceptos en las escrituras. Son personas, ¿no? San Agustín es el que más desarrolló esta idea, este concepto. ¿Por qué? ¿Por qué son personas? Y después quiero armar un texto sobre la personalidad de cada una de las personas, valga la redundancia, porque eso es lo que vemos en las escrituras. ¿Qué es lo que hace que una persona sea persona? A ver, tiren sus ideas. ¿Qué es lo que nos hace personas a nosotros? Como una identidad definida. Bien, hay una identidad definida. Me gusta. ¿Qué más? Dijimos que no íbamos a tomar examen, ¿no? Esto no es un examen. Simplemente construyamos el concepto. ¿Qué nos hace personas? ¿Por qué no somos animales? Empecemos por ahí. Hablamos, nos comunicamos. Caminamos. Lo racional, digamos. Caminamos, pero los animales Pensamos. también caminan. ¿Por qué no somos Claro. animales? Pensamos. Bien. Razonamos. Tenemos alma. Razonamos, tenemos alma. Somos conscientes de nosotros mismos. ¿No? Somos conscientes de nosotros mismos. Experimentamos emociones. Hermanos, ¿se dan cuenta que somos seres morales? Voy a silenciar a Mariela que está. Somos seres morales. No sé si se dan cuenta, hermanos. Los animales no distinguen entre el bien y el mal. Ah, no voy a morder a esa persona porque eso está mal. Eso el perro no le importa nada al perro, ¿no? No entiende que está mal lo que está haciendo. Te muerde y te muerde. Sí, nosotros somos seres morales. Hay algo adentro nuestro que nos dice, tal cosa está bien, es lo correcto, es lo que hay que hacer, tal cosa está mal. Somos seres que tenemos emociones y discernimos nuestras emociones. O sea, no, hoy estoy triste. El perro no entiende que está triste o que siente algo parecido a la tristeza, porque no, nosotros sí, no, podemos describir nuestras emociones porque somos conscientes de nosotros mismos y sabemos lo que sentimos y lo entendemos. Somos inteligentes, razonamos por nosotros mismos. Modificamos la realidad, transformamos el medio en donde vivimos. Todo eso nos hace personas. Nos comunicamos, nos interrelacionamos unos con otros. Bueno, todos esos atributos que nos hacen personas, lo vemos en Dios, lo vemos en las Escrituras. Tenemos un Espíritu Santo que es capaz de ser contristado, ¿no? Es decir, hay emociones. Tenemos a un Dios que es consciente de sí mismo. Él dijo, yo soy el que soy.
Tenemos a un Dios que tiene voluntad propia. Ustedes tienen voluntad, eso los hace personas. Pero tenemos a un Dios que tiene voluntad. No, anda a hacer esto, anda a hacer aquello. Ahora yo voy a hacer esto. Ahora yo voy a hacer aquello. No, ahora no te dejo que hagas tal cosa. A estos el Espíritu Santo tiene voluntad propia. A estos les voy a repartir dones. Como yo quiera, dice 1 de Corintios. Como Él quiso. ¿Ven la voluntad? Bueno, a medida que las herejías iban pegando en la iglesia, iban pegando en la fe cristiana, estos hermanos que realmente el Espíritu Santo dotó con una inteligencia impresionante para examinar las Escrituras, llegaron a este concepto. Son personas, estamos frente a personas. Dios es 3 personas. Y vamos a ver esos atributos. Dios es inteligente, omnipresente, omnisciencia. Dios tiene una presencia. ¿Vieron que Raúl dijo? Hay una presencia de Dios. Dios está presente. Y eso lo hace persona, porque está presente para comunicar, para interrelacionarse. Es un ser moral, Él es santo, Él es bueno. Es un ser bueno con voluntad propia, es un ser que transforma la realidad. Todos esos atributos, empezaron a ver todos esos atributos hasta que llegaron a la conclusión de personas. Y yo quisiera después enviarles un texto para que veamos esas características en las Escrituras. Y es muy importante que cada palabrita en esa definición de Grudem es importante. Porque si el Espíritu Santo no fuera una persona, ¿qué sería? Energía. Sería una energía, sería un poder, una fuerza. Claro. Si Jesús no sería una persona como nosotros, ¿lo pueden ver? Si Él no sería una persona igual que nosotros, en algún sentido igual que nosotros, Sí, ¿cómo nos representaría colgado en esa cruz? ¿Cómo sería Él nuestro representante? ¿No? Si el Padre no fuera una persona con voluntad, ¿en qué momento va a enviar al Hijo a morir por nosotros? ¿Y en qué momento, si el Hijo no es una persona, en qué momento va a recibir y a ejercer por voluntad propia la encomienda del Padre, que fue venir a este mundo y morir? ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver este atributo? Es tan importante. ¿Por qué? Porque después van a aparecer los testigos de Jehová a decir que el Espíritu Santo no es una persona. Por ejemplo, ¿ven cómo pega en una de las personas de la Trinidad? Y así terminamos adorando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de la Biblia. Por eso el credo de Atanasio, leyó Raúl, vieron que empezó fuerte el credo de Atanasio, ¿no? El que no crea esta fe universal, sin lugar a dudas va a perecer por la eternidad, dice el credo de Atanasio, porque es así. Y necesitamos abrazar esta doctrina de la Trinidad, porque de ella depende nuestra salvación, hermanos. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si a Jesús no lo hubiese enviado Dios el Padre, ¿qué autoridad tiene Él para decir que es el Salvador del mundo? ¿Ven la relación que hay entre uno y el otro? ¿Ven cómo dependen uno del otro para sostener nuestra salvación? Si Cristo no enviara al Espíritu Santo, ¿cómo llega el Espíritu Santo a nuestra vida? ¿Y cómo lo reconocemos? ¿Cómo lo reconoció la iglesia del primer siglo? ¿Qué dijo? Esta es la promesa. ¿De quién? Del Padre. Padre. Que nos es dada a través del Hijo, el Salvador, el Señor. Y así es como la Trinidad junta va trabajando. Pero lo que vamos a ver el lunes que viene, hermanos, con esto terminó, es que el Padre no es el Hijo.
y que el Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. Y sin embargo, es un solo Dios. Tremendo. Y eso es, yo les invito a que busquen en las Escrituras esto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Empápense de la doctrina de la Trinidad, porque va a profundizar mucho su vida espiritual. Alguno alguna vez dijo en oración: Padre, te doy gracias por haber muerto en la cruz por mí. Porque a veces cuando oramos medio que nos confundimos, ¿no? Padre, gracias, Sí, a veces. gracias por morir en la cruz. Eso es una tremenda herejía. El Padre no murió por nosotros. Es el Hijo el que murió por nosotros. ¿Lo ven? Y hay una distinción ahí, pero bueno, pero los dos son Dios, sí, pero hay algo que los distingue, que hace que el Padre no sea el Hijo. Claro. Y esa fue otra herejía, no, porque el Padre murió en la cruz. No, eso es una herejía. Cada persona tiene su función, su rol, se relacionan y hay distinciones. Y este no es aquel, y este no es aquel. Bueno, eso vamos a ver bien la semana que viene. Hay cosas que vemos en las Escrituras que los tres comparten, ¿no? Dios es amor. Hoy lo vimos con Raúl. Jesús es el justo, Jesús es el santo, pero también el Padre es el justo, el Padre es el santo. Hay cosas que comparten entre sí. El Espíritu es santo, ¿lo ven? Pero hay cosas que le pertenecen pura y exclusivamente al Hijo. Claro. Y hay cosas que le pertenecen pura y exclusivamente al Espíritu Santo. Sí. Bueno, eso vamos a ver la semana que viene y les animo, les tiro esto para que vayan meditando, pensando, buscando y a medida que van leyendo van a ir encontrando. ¿Qué les parece si oramos y terminamos? Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por esta noche, Señor. Gracias por darnos entendimiento, por darnos tu palabra, Señor, y por derramar en nosotros tu espíritu, para que podamos comprender, para que podamos ser enseñados por ti. Tú nos enseñas, Señor, por medio de tu espíritu, y tu espíritu ha venido a nosotros por medio de la obra de tu amado Hijo, a quien tú enviaste. Señor, te rogamos que nos ayudes a comprender cada vez mejor quién eres tú y cómo es que obras en nosotros, cómo es que obras, Señor, para que podamos tener una relación con toda la Trinidad, Señor, contigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, Señor. Y que podamos tener comunión con cada uno, Señor, y poder comprender cómo eres tú, Padre, cómo eres tú, Hijo y Espíritu Santo, y cómo te relacionas con nosotros. Y que nos enseñes por medio de ti mismo, Señor, la perfecta unidad que tú tienes. Y que esa perfecta unidad que tú mantienes contigo mismo nos enseña a unirnos entre nosotros, Señor, y ser unos contigo. Ayúdanos, Señor. Enséñanos, muéstranos. Y danos tu gracia, Señor, para comprender en la medida de lo posible esta doctrina tan gloriosa, tan hermosa, Señor. Bendito eres, Padre, bendito eres, Hijo, bendito eres, Espíritu Santo. Toda la gloria sea para ti. Amén. Bueno, hermanos,